Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Damos gracias a Dios que nos permite continuar con nuestra lectura bíblica matutina. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, en sus versículos 25 al 37. Nos habla del buen samaritano. Le invito para que se una con nosotros a la lectura, pero si no le fuera posible, le invito para que nos escuche y que juntos podamos recibir el alimento a través de la palabra de Dios. Aprovecho para agradecerle sus oraciones, los testimonios que nos envían, también que usted comparta el enlace de las lecturas bíblicas con sus contactos para que así podamos llegar a otras personas y también puedan escuchar la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por darles un like y sobre todo muchas gracias por orar por este ministerio de lecturas bíblicas que ya en días pasados se cumplió un año de poder estar transmitiendo de lunes a viernes con la ayuda de Dios y con el apoyo de este gran ministerio y equipo, tanto el equipo que edita, que prepara las lecturas bíblicas y también, desde luego, los ministerios de columnas de oración y el ministerio de intercesión. Gracias a Dios por ello, que el Señor nos ha concedido de lunes a viernes poder seguir compartiendo con todo nuestro corazón este material, que esperamos que sea de bendición. Es nuestro único deseo y desde luego recibir para nosotros, para un servidor primeramente, la palabra de Dios todos los días. Bien, pues de esta manera vamos a dar lectura a estos versículos. Dice la palabra de Dios: Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, viendo sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Amén. Hasta aquí terminan estos versículos. Hagamos unas breves consideraciones con la ayuda de Dios. Notamos que el intérprete de la ley que se puso de pie para poner a prueba a Jesús es un representante de los sabios y entendidos, para quienes las cosas de Dios permanecen ocultas, como lo vimos en la lectura anterior. El intérprete de la ley demuestra su conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento al citar lo que está escrito en Deuteronomio 6, versículo 5, con respecto al asunto de amar a Dios, y también Levítico 19, 18, acerca del amor al prójimo. Este hombre da la respuesta correcta,
pero Jesús lo dirige a la ley para que la ponga en práctica. Este hombre tenía el conocimiento, pero no lo vivía. He aquí donde nosotros tenemos que poner mucha atención. No es suficiente con conocer la palabra de Dios, conocer la doctrina, si no ponemos en práctica el amor y la misericordia. Notamos que al escuchar a Jesús, el hombre se sintió avergonzado y sintió la necesidad de justificarse a sí mismo, como normalmente lo hacemos todos. Se sintió avergonzado y trató de justificarse por haber hecho una pregunta que tenía una respuesta tan sencilla que él mismo fácilmente la pudo contestar. Así pues, el intérprete de la ley hace otra pregunta para demostrar que para poder amar al prójimo como a uno mismo se necesita una definición legal del término prójimo. Generalmente, entre los judíos, el prójimo era definido como el compatriota, un hombre de la misma raza o de la misma nación. Y aquí nosotros también tenemos que poner mucha atención. No solamente podemos amar a los que están con nosotros o conviven con nosotros o están dentro de nuestra iglesia o dentro de nuestro mismo círculo. Nuestro prójimo, como el Señor Jesús lo explica, va más allá. Notamos que a través de esta historia que Jesús narra, rechaza rotundamente lo que se entendía por la palabra prójimo. Jesús dice que 3 hombres pasaron por el lugar donde se encontraba el cuerpo sangrante de un hombre que había sido asaltado y prácticamente dado por muerto. 2 de esos 3, un sacerdote y un levita, el levita, recordemos, es ayudante del templo. Tanto el sacerdote como el levita vieron al hombre asaltado y no se detuvieron para auxiliarlo. Esos 2 hombres representaban a los que desempeñaban cargos religiosos honorables y respetables. Eran de la clase de personas que sin duda este maestro de la ley hubiera incluido felizmente entre sus prójimos, tanto al levita como a alguno de los que pertenecían a su círculo íntimo. Pero el tercero que pasó por el camino era samaritano. Y por ser samaritano, era considerado poco confiable y era despreciado por los judíos. Sin embargo, fue este extranjero el que cuidó del judío golpeado y lo hizo en una forma que sobrepasa cualquier obligación común moral. El samaritano, a quien el maestro de la ley probablemente hubiera excluido de su definición de prójimo, a quien probablemente hubiese excluido de sus reuniones, a quien probablemente hubiese impedido que entrara a su sinagoga. Aquí notamos que este samaritano se muestra como el único que cumple el mandato de amarse los unos a los otros, en este caso inclusive a un enemigo. El intérprete de la ley había preguntado: ¿quién es mi prójimo? En esta parábola que Jesús narra se le da la respuesta a esa pregunta. Sin embargo, Jesús va un paso más allá con la pregunta que ahora le hace. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo? Para Jesús la verdadera pregunta no es quién es mi prójimo, sino cómo puedo ser yo el prójimo para otros. Ser un prójimo es más importante que definir legalmente el término. Jesús hace de este odiado samaritano un modelo de lo que es ser un verdadero prójimo. El samaritano es uno de los niños a quien le ha sido revelada la sabiduría oculta de Dios. Él va más allá de las divisiones raciales de este mundo
al considerar la voluntad de Dios que nos manda a amar a nuestro prójimo, quien quiera que éste sea. Queridos hermanos, esta es una parábola que hace pedazos los valores de la religión judía tal como la practicaban los intérpretes de la ley y los fariseos. Al sacerdote y al levita se les describe de una manera desfavorable. Por el contrario, el repudiado samaritano se convierte en el ejemplo de amor. La iglesia antigua vio en el buen samaritano a Cristo mismo, ya que nadie más ha cumplido como Él tan radicalmente el mandamiento del amor. La fe en Jesús es el camino a la vida eterna, una fe que se muestra viva por el amor a Dios y al prójimo. ¿Qué llamado nos hace el Señor en esta parábola? Tenemos que pedirle al Señor que nosotros seamos buenos prójimos. No esperemos solamente recibir ayuda o auxilio o que oren por nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo que el Señor Jesús le dijo al intérprete de la ley. Ve y haz tú lo mismo. Tenemos que hacerlo porque este es el mandato. Esto es lo que a Dios le agrada. De manera que yo le invito para que en este momento ore por aquellas personas que el Señor está poniendo en su corazón y en su mente. Oremos los unos por los otros y también seamos buenos prójimos para los que nos rodean. Y una forma muy especial de poder ayudar a otros es entregándoles el mensaje de salvación, el mensaje que los lleva a la vida eterna mediante Cristo Jesús. Oremos por las necesidades en este momento. Padre, gracias por tu palabra. Nos enseñas cada día, nos exhortas, nos corriges, nos instruyes para que hagamos tu voluntad. Ayúdanos a ser ese tipo de prójimo que nos da el ejemplo del samaritano. Señor, toma nuestro corazón y nuestros pensamientos y dirígelos para que hagamos el bien a todos aquellos que lo necesitan y que están a nuestro alrededor. Oramos por los necesitados también y también te pedimos que pongamos ese amor en acción. Muchas gracias te damos porque tú nos has enseñado a amar al prójimo. Tú mismo te entregaste por nosotros siendo aún pecadores. Ahora te pedimos por los que están enfermos, por los que están pasando por pruebas, por luchas, por necesidades, por peligros, por cualquier situación. Cúbrelos con tu sangre preciosa, con tu Espíritu Santo y obra en sus vidas. Gracias, bendito Padre, por tu palabra que nos entregaste en este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano y hermana. Adelante, sigamos escudriñando la palabra de Dios y con el favor de Dios el día de mañana. Aquí le esperamos para continuar con nuestra siguiente lectura bíblica matutina. Por lo pronto deseo que la paz de Dios sea con cada uno.